bienvenidos a Conectando con OptiTimes. Es un gusto para nosotros también darles esta información tan valiosa a cada uno de ustedes. Bienvenido, Javier. Hola, Alison, y bienvenido a todos los que están conectados a esta hora con nosotros. Bueno, antes de entrar en materia, quisiéramos contarles un poquito de qué se trata Conectando con OptiTimes, de dónde sale esta idea y por qué es tan valioso que ustedes estén aquí conectados con nosotros. Claro que sí, Alison. Este es un espacio creado desde nuestra gerencia, OptiTimes Colombia, para compartir e intercambiar ideas acerca de toda la tecnología GPON, de las nuevas tecnologías que vienen para este 2024 y compartir en este preciso instante para este webinar la nueva tecnología de nuestras ONTs, la referencia ZX, correcto. Súper bien. Pero incluso antes de esto, les quiero también comentar que vamos a tener en nuestro webinar, mientras nosotros hablamos, en la sección de preguntas y respuestas, cada uno de ustedes va a poder estar ingresando las preguntas que vayan surgiendo, les estaremos contestando ahí mismo, nuestros ingenieros van a estar allí contestando y las preguntas que sean más frecuentes las vamos a estar contestando también en vivo al final, o sea, cuando termine nuestra presentación vamos a tener ese espacio, nos van a pasar las preguntas y las vamos también a contestar por este medio. Empecemos de una. Hablemos de la nueva generación de ONTs. Listo, nuestra nueva generación de ONTs, pero para poder entender primero esta nueva generación de ONTs, Alison, yo creo que es importante primero saber entender qué es una ONT. Claro. Entonces, aquí lo vemos en la diapositiva, por favor, la siguiente diapositiva. Entonces, esto es una ONT, normalmente la conocen como ONT ONU. También la que tenemos acá. Sí, correcto. Con nosotros. Aquí tenemos una ONT. Súper. Es importante conocer para nosotros no solo el qué es una ONT, sino que hay varias como formas de que se le ha llamado a las ONTs. Algunas personas les dicen ONUs, otras personas routers. Entonces, cuéntanos un poquito de eso. ¿Es lo mismo? ¿No es lo mismo? Salgamos de esa duda inicialmente. Es una muy buena pregunta, correcto. ONT y ONU hace referencia al mismo equipo. Okay. Viene de las siglas en inglés de ONU, de Optical Network Unit, y ONT, que es Optical Network Terminal. La ONU puede hacer funciones de router, pero un router no hace las funciones de una ONT, son totalmente diferentes. Entonces, para entenderlo un poquito mejor, cuando hablamos de una ONT, es un equipo para servicio de FTTH, fibra óptica. Ok, listo. Ya entonces con eso claro, ahora sí empecemos a hablar como tal de las partes que comprenden una ONU o ONT. Correcto. Lo más común de las partes de una ONT, como lo vemos aquí en la diapositiva, las más importantes son 6 partes. La primera de todas es el PON, la segunda es la entrada de voltaje, la tercera los puertos Ethernet, bastante importantes, los puertos de voz, algunas ONTs pueden tener ese servicio de voz, el puerto de KTV, que es el con el que damos televisión, sí. Y las antenas Wi-Fi, que es una de las más importantes que diría yo a la hora de escoger. Entonces tenemos 6 ítems importantes de las ONUs y mencionaste primero el puerto PON. Entonces empecemos por ahí, expliquemos ahora un poquito más de qué va cada uno de estos puertos. Sí, claro, el puerto PON, pues les preparé una diapositiva para que podamos entender lo que es el puerto PON. En el puerto PON se está viendo una pantalla en negro en toda la mitad. El puerto PON, como bien se conoce en inglés, significa de las siglas Passive Optical Network. Y ese es el puerto donde se conecta la fibra como tal finalmente en la casa del cliente. Lo encontramos en un conector bastante estandarizado que es el SCAPC, que es el que vemos ahí en pantalla, que es de color verde, pero también puede encontrarse en conector SCUPC, que es el de color azul. Ok, súper claro. Mira, digamos que en toda nuestra red hay tanto equipos activos como pasivos. La serie de ONUs que manejamos nosotros vienen siendo ¿de cuál? Son equipos activos y esa es la segunda parte de una ONT, que es la entrada de voltaje. Claro. Cuando yo me refiero a un equipo activo, es un equipo que tiene voltaje como tal. En el caso de nuestras ONTs es un equipo totalmente activo porque necesita de una entrada de voltaje, que es ese adaptador que vemos en pantalla,
que entrega un voltaje de 12 voltios. Él normalmente convierte de 120 voltios AC, que es el estándar que manejamos acá en Colombia, en Latinoamérica, en Europa, en Asia son 220 voltios de AC, pero aquí es 120, y lo que normalmente se hace es convertir el voltaje a DC, 12 voltios, a 1 amperio, 2 amperios, 3 amperios, depende de las características de la ONT. La conexión como tal a corriente, normal. Correcto. Ok, súper bien. Entonces, teniendo ya claro estos dos puntos, pasemos al ítem número 3, que se trata de los puertos FE y GigaE, ¿verdad? Correcto, los puertos Ethernet. Ethernet, correcto. Estos puertos normalmente los encontramos, como vemos aquí en la diapositiva, en la parte de atrás de la ONT. Estos puertos vienen con un conector estandarizado ya por la industria, que es el conector RJ45, que es ese cable normal que vemos de color azul o amarillo, con el cual se conecta a un computador. Yo lo puedo conectar o a un televisor para poder darle servicio a internet a través de cable. Cuando hablamos de las siglas FE y GigaE, estamos hablando de Fast Ethernet y Giga Ethernet. Okay. Quiere decir que FE es, como lo vemos aquí en la diapositiva, solamente me puede proveer velocidades de 10 y 100 megabits. Y Giga Ethernet me puede proveer de velocidades de 10, 100 y 1000 megabits por segundo. Es decir, que si un cliente desea tener 300 megabytes en su hogar, ¿cuál sería la opción más adecuada para esa persona? Correcto. Si, por ejemplo, quieres tener 300 megabits de velocidad en tu casa, lo primero es que debes tener en cuenta que tu ISP pueda proveer esa velocidad. Si tu ISP puede proveer esa velocidad, entonces en tu ONT deberías utilizar el puerto Giga Ethernet, porque ya pasa de los 100. Si vemos Fast Ethernet es 10-100 megabits por segundo. Entonces deberíamos utilizar el puerto Giga Ethernet, y ahí ya podría tener 300 megabits de salida en el puerto para poder tener ese servicio como lo indicas. Ok, y son estos puertos que estamos viendo en pantalla que son amarillos, ¿cierto? Es correcto. Pero hay otras ONUs que tienen un puerto en color gris, que está como un poquito más separado y es un poco diferente. Hablemos de ese puerto. ¿Para qué función cumple? Correcto, ahí pues te estoy colocando una diapositiva. Exacto, ese gris. Ese es el puerto de voz, normalmente conocido como un puerto POT, que viene de las siglas en inglés que significa Passive Optical Telephone. Entonces yo puedo proveer de servicio de voz a mis clientes a través de la ONT. Recordemos que en una ONT yo puedo tener los 3 servicios, puedo tener internet, puedo tener telefonía y puedo tener KTV o televisión. Ok, precisamente hablando de televisión, no hemos hablado de cuál es el puerto de televisión y, o sea, no lo hemos visto. Entonces cuéntanos un poquito de cuál es ese puerto para televisión y cómo funciona. Claro, el puerto de KTV. Bueno, tenemos que entender primero que hay 2 tecnologías principales en cuanto a televisión. Una es IPTV y la otra es KTV. IPTV es televisión netamente digital, que utiliza el protocolo de internet, por eso se llama IPTV. Y KTV es televisión a través de cable. Por eso ese puerto que estamos viendo ahí es un conector RG6, se utiliza un cable coaxial, y este es el cable coaxial. El de cobre. Correcto, el cable de cobre que tú conectas directamente desde la ONT al televisor, y vas a poder tener servicio de televisión. Hasta 150 canales podemos tener con este tipo de puerto en diferentes resoluciones, SD, HD, UHD. Importante que se den cuenta si el televisor tiene este mismo puerto, ¿no? Sí, claro, normalmente los televisores actuales tienen todavía este puerto de servicio, que es el puerto de televisión KTV. Ok, ¿y todas nuestras ONUs manejan KTV? Buena pregunta. Tenemos ONTs con KTV y sin KTV. ¿Sí? Okay. Entonces, ¿cómo lo identificas fácilmente? Es porque detrás de la etiqueta de nuestra ONT, al final dice la referencia de la ONT y tiene la letra T. Entonces, con eso sé que tiene KTV. Por ejemplo, como esta ONT, que es referencia ZX8101T, tiene KTV. Ok, claro. Bueno, hemos hablado de puertos,
pero a las personas, a los clientes, a mí, me llega el internet por Wi-Fi. O sea, ¿cómo se logra esto? Si hablamos de que todo esto va por cables, ¿cómo funciona el tema del Wi-Fi? Correcto, esa es la última de las partes de una ONT. Vamos a verlo aquí en la diapositiva. Aparece una franja negra ahí al final. Ok, listo, ya la estamos viendo. Estas las antenas de Wi-Fi. Okay. Normalmente las encontramos en dos tipos de frecuencias, 2.4 GHz y 5 GHz. Y la ganancia normalmente las tenemos desde 3, 5 y 7 dB. Estas son antenas Wi-Fi, permiten que yo pueda irradiar con el espectro radioeléctrico ondas de radio que van a pasar esa información de internet a través de mis antenas. Por eso nuestros equipos tienen ese tipo de frecuencia. Y tú encuentras, cuando vas a conectarte a tu Wi-Fi, encuentras 2.4 o 5 gigas, dependiendo de la Wi-Fi que tengas en tu casa y el equipo que tengas. Súper bien, entonces ya hablamos de los 6 ítems importantes de las ONUs, que son puerto PON, el puerto de voltaje, los GigaE y los puertos Ethernet, las antenas y el KTV. KTV, correcto. ¿Sí? Ya estamos bien con eso. Ahora entonces entremos ya como tal a hablar de los equipos que manejamos en OptiTimes. Tengo entendido, y también me equivoco si me falla alguno, que tenemos Bridge, Single Band, Dual Band, Wi-Fi 6 y próximamente vamos a tener una nueva serie que es la serie Cristal. ¿Cierto? Correcto, Alex. Te faltó uno muy importante que son los APs. Los APs que sirven para ampliar la cobertura de Wi-Fi, pero más adelante la sí. Sí, justo. Entonces empecemos como de los más sencillos a los más complejos. ¿Te parece? Listo. Entonces empecemos con Bridge. Empecemos por la Bridge. Listo. Entonces cuéntanos un poco más de qué va la Bridge. Ok, aquí estamos viendo una diapositiva. Podemos ver que la ONT Bridge es una ONT muy sencilla. Aquí tenemos esta como les había mostrado anteriormente, tiene KTV. Y este tipo de ONTs permiten entregar un servicio específico a un cliente final. Por ejemplo, yo le puedo entregar solamente internet, o le puedo entregar solamente KTV, que tiene KTV, o los dos servicios si lo deseo, o una VLAN específica para clientes corporativos. En ese caso, este tipo de equipos es bastante versátil para eso. Ok, y esta ONU es la única que no maneja Wi-Fi, de las que nosotros tenemos, quiero decir. Es correcto, pero también tenemos otra ONT que es la ONT tipo industrial. Más adelante la vamos a ver. Esta tampoco tiene antenas. Vale. Recuérdalo, ONT industrial. Industrial, dale, lo voy a tener presente para más adelante. Pero también tengo otra pregunta. ¿Por qué se llama Bridge? Bridge, muy bien, es una muy buena pregunta. Esto viene de la palabra en inglés que significa puente. Entonces esta ONT lo que me hace es un puente como tal y entrega internet al equipo final que yo estoy conectando. Puede ser un router o puede ser un computador, y ahí yo tener ya el servicio de internet. Por eso se llama Bridge, que es tipo puente. Ok, vale. Ahora entonces hablemos, listo, terminamos con Bridge. La siguiente vendría siendo Single Band, que es la que tiene dos antenas, ¿correcto? Sí, correcto. Tenemos también ONT Single Band. Listo, entonces hablemos un poquito de ella. Precisamente aquí te tengo una ONT Single Band. Ok, gracias. Como te puedes dar cuenta, esta ONT solamente tiene dos antenas, y en la diapositiva te estoy mostrando los tipos de ONTs que manejamos. Si te das cuenta, tiene KTV. Correcto. Y hay versión sin KTV. Correcto, por eso en la diapositiva tengo la sigla T, la tengo en color rojo, porque puede estar tanto con KTV o sin KTV. Estas ONTs normalmente transmiten una sola frecuencia por este par de antenas. En este caso, aquí se transmite solamente la frecuencia de 2.4 GHz. Por eso se llama Single Band. Y son equipos bastante económicos y que se pueden utilizar para clientes finales que pues requieren solamente este tipo de servicio. Súper, entonces significa que las que son dual band manejan dos frecuencias. Correcto. O sea, siguiendo como esa lógica de... Es correcto. Por ejemplo, esta que vemos aquí, que está girando aquí en pantalla, esta ONT permite que yo tenga dos frecuencias, porque cada par de antenas me irradia una frecuencia.
Entonces aquí tendrían en este tipo de ONTs tendría antenas de 2.4 GHz y antenas de 5 GHz. Ok, ¿y cuál es la cobertura máxima? Pues lo pregunto porque de hecho es una de las preguntas más frecuentes que llegan por medio del WhatsApp de marketing o incluso a los chicos de soporte técnico, es ¿cuál es la máxima cobertura que tienen este tipo de ONU? Correcto, es una muy buena pregunta. Hemos hecho pruebas en laboratorio con nuestra ONT sin obstáculos y podemos tener más o menos una recepción de 20 metros. Perdóname, ¿a qué te refieres con obstáculos? Claro, cuando me refiero a obstáculos es lo que normalmente encontramos en nuestro hogar, como son vidrios, paredes, muros, todo ese tipo de conjuntos dentro de un apartamento hace que se generen obstáculos en la señal de Wi-Fi. Por lo tanto, a veces la señal se puede atenuar. Por eso algunos clientes experimentan baja recepción del Wi-Fi y como una especie como de latencia, como de que es lento el como internet. Que, sí, ya. Es porque están muy alejados de la ONT. Lo hemos vivido en mi casa. Sí. Ok, ¿y todas nuestras ONUs manejan el mismo tipo de tecnología? Sí, es correcto. Ok. Pero actualmente pues tenemos también una nueva ONT que es la serie Cristal. Más adelante la vamos a ver. Ok. Bueno, pero tenemos también una nueva que tiene Zigbee, ¿cierto? O sea, que también es dual band. Ah, ya sé a qué te refieres. Sí, o sea, es que, o sea, yo sé que hay una nueva tecnología y que tenemos un dispositivo, se llama una tarjeta. Correcto, sí, tienes toda la razón, se me pasó por un momento. Ok. Esta ONT es la nueva ONT que tenemos, es una ONT que tiene la nueva tecnología Zigbee. Es vale. Esta tarjetita que tú estás viendo aquí en este momento. Esa es la ONT que estamos viendo ahí en la diapositiva, es la ONT ZX84DWL. Esta ONT me permite integrar Zigbee para poder controlar dispositivos IoT. ¿Sabes qué significa IoT? ¿Lo has escuchado? Sí, claro, es el Internet of Things. Correcto, muy bien, Alisa. El Internet de las cosas, en español. Esto me permite que yo pueda conectar equipos tales como, por ejemplo, la iluminación de mi casa, pueda controlarla a través de esta plataforma, pero utilizando la tecnología Zigbee. Okay. También sensores, poder controlar electroválvulas, todo esto a través de nuestra plataforma con una aplicación que se llama RZ Smart. Okay. Y próximamente estará en Google Play. Súper bien. Pero entonces, ¿esto mismo vendría siendo Wi-Fi 6? Porque pues es más sofisticado o... No, tienes que tener claro que son dos tecnologías diferentes. Ok, o sea, explícame un poco más. Wi-Fi 6, correcto. Wi-Fi 6 se refiere a una nueva tecnología inalámbrica en la cual yo puedo tener mejor tasa de transferencia, o sea, de descarga a una mayor velocidad. Eso funciona sobre la frecuencia de 5 GHz, o sea, estamos hablando de las antenas de 5G. Ok. ¿Y qué otro tipo de ONTs Wi-Fi 6 manejamos? O sea, ¿qué otra cosa pueden tener? Correcto, esto es lo último que estamos manejando desde nuestra fábrica. Tenemos actualmente dos tipos de ONTs. Te la voy a mostrar aquí. Esta es la Wi-Fi 6. Tenemos dos tipos de ONTs, que es esta, la que tiene 4 puertos, la Z, devuélvete por favor. Ya. La ZX8414, la C6W. Esta ONT permite que yo pueda hacer una cobertura inclusive Easy Mesh. Más adelante te voy a explicar qué significa el Easy sí, Mesh. has mencionado yo términos. Puedo ampliar la cobertura del Wi-Fi de mi hogar utilizando este tipo de ONTs que ya tiene integrada la tecnología Easy Mesh. Ok, ¿y la tecnología GPON, XS-PON también? Correcto, lo que tú hablas es de la nueva que habías mencionado, la serie Cristal, es la ONT serie Cristal. Este tipo de ONTs ya está funcionando en Wi-Fi 6, incluso tiene Wi-Fi 6E, que es la que estamos viendo aquí en la diapositiva, y Wi-Fi 7. Esto es lo último que se está utilizando en Europa y en Asia, que ya tienen este estándar. Esta ONT, como bien lo indicas, viene con la tecnología XGPON y XGS-PON, que es lo nuevo que va a venir de tecnología GPON. Incluso podemos tener opcionalmente en esta ONT una pantalla LCD. ¿Una pantalla en una ONU?
Correcto, eso es una nueva iniciativa que tiene nuestra fábrica y es poder instalar opcionalmente una pantalla LCD en la ONT. ¿Y cuál es la función? Claro, imagínate, si tú tienes una pantalla en una ONT, podrías tú como operador, como ISP, enviarle mensajes a tu cliente diciéndole que dentro de 3, 4 días se va a cancelar el servicio por exceso de pago. ¡Ah! Tiene que pagar. Claro. Oye, buenísimo, eso suena súper interesante. ¿Y cuándo la vamos a tener en Colombia? O sea, ¿cuándo llega a nuestra bodega para empezar como tal a distribuir? Claro, la idea es que llegue para finales de mayo, tener ya stock en nuestra bodega. O sea, ya, en 2 meses. Sí, esa es la idea, ya empezar a hacer el despliegue del nuevo tipo de la ONT serie cristal. Ok, bueno, ahorita retomando lo que me acabaste de decir, mencionaste dos términos que me quedaron ahí como sonando. Uno fue el Access Point y el otro es el Easy Mesh. Hablemos primero de Easy Mesh, ¿te parece? Listo. Bueno, cuéntame, ¿de qué se trata? ¿Cómo funciona? ¿Cómo es? Claro, muy bien. Vamos primero por la palabra Easy Mesh, que significa en inglés. Entonces, Easy significa fácil y Mesh significa malla. Entonces, Okay. si hacemos una traducción al español, sería malla fácil. Malla fácil, correcto. Okay. Es una tecnología con la cual se pretende implementar a través de Access Point, ampliar la red de Wi-Fi, pero sin cables, Alice. Él crea una malla sin cables. Okay. De eso se trata el Easy Mesh. Súper bien. ¿Y el Access Point? El Access Point, claro, tenemos inclusive también Access Point. Podemos utilizar nuestros Access Point propios de OptiTimes. Marca OptiTimes, los tenemos aquí en pantalla, los estamos viendo, el RWR5103 y el RWR. ¿Son más pequeños? Sí, hay uno pequeño y uno de gama un poco ya mediana alta, que es el RWR630. Estos equipos yo los puedo conectar en cascada, es decir, que puedo tener hasta máximo 4 equipos, donde uno va a ser el maestro, el máster, y el resto de los 3 van a ser de tipo esclavo o slave en inglés. Ok. ¿Y cómo se conectan entre ellos si me has mencionado claramente que no tienen cables? Cables, claro. Eso es lo que hace la tecnología Easy Mesh. Normalmente este tipo de equipos tienen un pequeño botón en la parte de arriba y tú los presionas al tiempo y entre los dos se van a encontrar. Es como si fuera un emparejamiento. ¿Como Bluetooth? Correcto, es como hacer un emparejamiento Bluetooth, pero recuerda que es la tecnología Easy Mesh. Vale, súper bien. Bueno, ya estamos casi por terminar como tal nuestra gama de ONTs, pero me acuerdo claramente que al principio me mencionaste que había una ONU una ONU adicional que no maneja Wi-Fi, porque tenemos la Bridge. Sí, correcto. Y era algo como industrial. ONT industrial, muy buena memoria. Yo le dije que me iba a acordar. Excelente. Esta ONT industrial es la que estamos viendo en pantalla, es la ZX8404F. Esta es una ONT de gama industrial, por lo tanto tiene algo que se llaman los IPs o los grados de protección. Esta que estamos viendo en pantalla es una ONT de grado de protección IP55. Esta ONT normalmente los puertos Ethernet no trae Wi-Fi normalmente. Okay. Los puertos Ethernet es para controlar equipos que están afuera a la intemperie y puede tener el servicio de PoE. PoE que significa dar potencia sobre el Ethernet, o sea, a través del cable de red que yo le conecte puede darle energía a un equipo auxiliar que esté conectado. Oye, súper bien. Y con esto ya terminamos como tal la gama de ONTs que maneja OptiTimes, ¿cierto? Sí, es correcto. Súper. Bueno, entonces pasemos ahora a algunas de las preguntas frecuentes que nos hacen nuestros clientes, como por ejemplo, si todas nuestras ONU son administrables. Eso creo que es como la pregunta reina respecto de nuestros equipos. Sí, es correcto. Entonces cuéntanos. Es una muy buena pregunta. Nuestras ONTs todas son totalmente administrables. Ah, sí lo son. Sí. No hay como unas sí y otras no. No, todas son totalmente administrables a través del mismo equipo, la cabecera, donde se encuentran las OLTs. Ok. O administrables a través de la web también. ¿Y cuánto es la máxima capacidad de descarga de una ONU Dual Band por Wi-Fi? Muy bien, pero es una pregunta relativa y casi siempre eso se tiene que ver con el equipo final que yo conecto en el Wi-Fi. O sea, si tú conectas un equipo de gama media,
como el mío. Un Como un celular, Android, un celular normal. sencillo, Samsung, gama Sí, media. el mío. Correcto. Puede tener hasta 300 megas. Ok, Pero si conectas un equipo de gama alta, por ejemplo como un iPhone, ok. por ejemplo como Va a ser más rápido. correcto, como un PC gamer, las Oh, pruebas sí. que hemos hecho en laboratorio nos dan respuestas de 600 megabits por segundo en el test de descarga. Súper bien. Vale, bueno, entonces estas eran las preguntas frecuentes que teníamos preparadas. Sin embargo, vamos a darle paso en este momento a las preguntas que nos hayan escrito en el chat de preguntas y respuestas para que las podamos revisar. Acá yo voy a estar pendiente del chat para que ¿Qué preguntas hay? me pregunten. Entonces, ¿qué otras funciones tiene la pantalla en la serie Cristal? Correcto, a través de la pantalla, pues por ejemplo yo podría pasar información como el clima. Perfectamente podría gestionar ese tipo de información. Lo que te ha comentado de la factura, eso lo podría colocar. Por ejemplo, en el caso de que pase, que últimamente ha pasado en Colombia muchos incendios, podría O pasar sismos también. o sismos, un sistema Alerta. de alerta, podría hacerlo a través de ese tipo de pantallas. Ok, súper bien. Otra pregunta que nos hacen es ¿qué tipo de aplicaciones tiene la ONT industrial? Correcto, la ONT industrial más que todo se utiliza es para controlar equipos que están a la intemperie, afuera, ¿no? Actualmente tenemos esta ONT que es de serie industrial, pero hay una nueva versión de esta ONT que también tiene un puerto RS232 que es para controlar equipos que son, por ejemplo, como el tipo de entradas que se conocen muy bien en el ámbito de la eléctrica, que son los recloser. Son equipos que se encuentran en la calle para abrir y cerrar la energía eléctrica que está circulando alrededor de nuestra ciudad. Esos equipos tienen normalmente este tipo de protocolos RS232 y yo podría a través de la ONT controlarlos. Oye, está súper interesante eso. Otra pregunta que nos llega es, ¿manejan switches de fibra? Switches, ¿sí lo dije bien? ¿O switches? Switches de fibra y repetidores para conectar por fibra óptica interior. No, actualmente no, switches de fibra no manejamos en el momento. Ok. ¿La ONT Cristal necesita algún software para enviar mensajes en la pantalla? Sí, claro, correcto. Se haría a través de nuestro propio sistema, nuestro propio NMS, que es de OptiTimes. Próximamente va a estar en lanzamiento y va a ser tipo cloud, o sea, en la nube. Y ese tipo de software te va a permitir poder lanzar información automáticamente. ¿Y esto va a pasar más o menos también en mayo cuando empiecen a llegar las ONUs o correcto, ya como tal para el segundo semestre del año? La idea es en el segundo semestre del año ya empezar a hacer un demo sobre este tipo de nuevas tecnologías. Súper bien. Bueno, esas son las preguntas que tenemos por ahora. Qué bueno este tiempo que hemos tenido. Hemos podido aprender bastante, gracias, respecto de nuestros equipos, conocer un poco más de sus partes, de como tal las gamas que manejamos en OptiTimes. Próximamente incluso vamos a hablar de la Smart Home, que es otro tema súper importante que se está ahí cocinando tras bambalinas. Sí. Y vamos a también tener de cables, vamos a hablar de equipos de cabecera, vamos a tener durante este año, o sea, como saben, fue el primero de esta serie de webinars que vamos a tener Conectando con OptiTimes. Entonces, súper bien, contentísima de compartir este espacio por ustedes. Gracias, Javier. No, gracias, Diana. Y gracias a todos. Bendiciones, cuídense mucho. Chao, chao. Hasta luego, chao. Hasta una próxima oportunidad.